¿Y si lo que siempre creíste entender sobre los seres celestiales estuviera incompleto? ¿Y si te dijera que hay figuras en la Biblia cuya existencia rompe con todo lo que pensábamos saber sobre lo visible y lo invisible? ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son esos seres que aparecen, a veces, en una sola línea de las Escrituras, dejando más preguntas que respuestas? Y sin embargo, escondiendo detrás de su mención un poder tan profundo que podría transformar tu fe por completo. ¿Y si te dijera que en la Biblia hay seres tan misteriosos, tan enigmáticos y tan poco comprendidos, que conocer su verdad podría abrirte los ojos a una nueva dimensión espiritual que no sabías que existía? Seres que no solo acompañan la historia sagrada, sino que la protegen, la desafían, la oscurecen o la iluminan. En este video no vamos a hablar de historias comunes. Vamos a caminar juntos por un sendero poco explorado, donde los ecos de lo divino y lo sobrenatural resuenan con fuerza. Prepárate para descubrir a los 10 seres más misteriosos de toda la Biblia y déjame advertirte algo. Algunos de ellos quizás no son lo que creías, y otros podrías haberlos ignorado toda tu vida sin saber el impacto que tienen en el reino de Dios y en tu propia realidad espiritual. Muchos creyentes leen la Biblia buscando consuelo, respuestas, guía, pero hay quienes además buscan entender los secretos. Y los secretos de Dios no se revelan al orgulloso, sino al que tiene hambre de la verdad. Hoy hablaremos de esos enigmas sagrados. Algunos aparecen entre las líneas del Antiguo Testamento, otros en las visiones proféticas del Apocalipsis. Algunos son mensajeros de luz, otros no lo son tanto, pero todos tienen algo en común. Fueron colocados por Dios para provocar temor reverente, adoración y sobre todo reflexión. Este video no es una simple lista, es un viaje espiritual, una exploración profunda de lo invisible. En los próximos minutos vas a conocer entidades que desafían la lógica humana, seres que se han mantenido en silencio mientras las generaciones pasan sin entender su propósito. Pero hoy, si te quedas conmigo hasta el final, no solo los conocerás, sino que entenderás cómo su existencia puede cambiar la manera en que entiendes la guerra espiritual, el reino de Dios y tu lugar dentro de él. Así que antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios una frase poderosa de fe y compromiso con lo invisible. Escribe, paz en Cristo, como un acto simbólico de que estás listo para recibir revelación y que no temes explorar lo profundo del misterio de Dios. Es tu forma de declarar, estoy despierto, Señor, estoy buscando más. Y si aún no le diste me gusta a este video, hazlo ahora mismo, porque al hacerlo estarás obligando a YouTube a mostrar esta enseñanza a más personas que quizás están luchando espiritualmente sin saber por qué. Cada vez que le das me gusta a este contenido, estás participando en una misión evangelística. Estás usando las herramientas del mundo para llevar luz donde hay tinieblas. Suscribirte también es un acto espiritual. Muchos creyentes que ven estos videos no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos de duda, sequedad espiritual o soledad. Este canal es, para muchos, su única conexión con la palabra viva de Dios durante la semana. Por eso te animo, como hermano en Cristo, a que te suscribas ahora mismo y te conviertas en parte activa de esta comunidad de buscadores del reino. Juntos, con solo un clic, estamos predicando al mundo. Hazlo por ti. Hazlo por los que necesitan escuchar esto. Hazlo por los que aún no saben que están rodeados de batallas invisibles. Y no te vayas, porque la penúltima enseñanza de hoy, el ser número 9, podría ser la clave que te haga entender por qué tu vida ha estado siendo atacada últimamente.
¿O por qué no logras romper con ciertos patrones espirituales? Lo que estás a punto de descubrir no es ficción, no es mitología, es Biblia pura. Pero es Biblia para los que tienen ojos espirituales abiertos y hambre de verdad. Así que acomódate, apaga todo lo que pueda distraerte y deja que el Espíritu Santo te guíe. Comenzamos ahora con el primero de estos 10 seres que la Biblia menciona, pero rara vez se predica. Estás a punto de ver la palabra con otros ojos. ¿Recuerdas cómo terminamos el bloque anterior? Dijimos que muchos de estos seres misteriosos aparecen en momentos clave de la historia bíblica. Y sin embargo, sus apariciones son tan breves y tan enigmáticas que la mayoría de los creyentes nunca se detiene a reflexionar sobre ellos. El primero que vamos a analizar tiene una de las misiones más impactantes de toda la Escritura: vigilar el acceso a la presencia misma de Dios después de la caída del hombre. El primer ser misterioso que conoceremos no es un demonio ni una bestia apocalíptica. Es un ser celestial, creado por Dios con un propósito santo, pero también temible. Se trata del querubín que fue puesto para guardar el camino al árbol de la vida después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. En Génesis 3:24 dice: «Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Hasta este momento, los únicos personajes mencionados eran Adán, Eva, Dios y la serpiente. De repente, cuando el ser humano cae, aparece una figura completamente nueva en la narrativa: el querubín custodio. No se le presenta como un simple ángel mensajero. Este ser no vino a hablar ni a consolar. Fue enviado a cerrar el acceso al lugar más sagrado de la tierra, la vida eterna en comunión con Dios. ¿Quiénes eran estos querubines? ¿Por qué fueron escogidos para esa misión? Y sobre todo, ¿qué significa para nosotros hoy que Dios colocara seres celestiales para bloquear el camino al árbol de la vida? Aquí comienza el misterio. La Biblia no nos da muchos detalles visuales en este pasaje, pero en otros textos como Ezequiel 10 y Éxodo 25, descubrimos que los querubines no son criaturas infantiles con alas pequeñas como suelen representarlos. No. Son seres poderosos, con múltiples alas, múltiples rostros y funciones sagradas ligadas directamente a la gloria de Dios. En el Arca del Pacto, Dios ordenó que se colocaran 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, con sus alas extendidas cubriendo el lugar donde se manifestaría su presencia. Esto nos da una pista espiritual poderosa. Los querubines no solo protegen lugares sagrados, representan la intersección entre lo humano y lo divino, entre el juicio y la gracia. El querubín del Edén fue enviado por Dios para impedir que el hombre, ya caído, accediera a la vida eterna en un estado de corrupción. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida en su estado de pecado, habrían sellado una eternidad separada de Dios. Este querubín no estaba protegiendo un árbol, estaba protegiendo el plan de redención, y aquí es donde esto se conecta contigo. Muchos creyentes hoy en día intentan entrar en la presencia de Dios cargando consigo su viejo hombre, su carne, sus hábitos ocultos, sus pecados escondidos. Pero el reino de Dios sigue estando custodiado por principios inquebrantables. No hay acceso al árbol de la vida sin arrepentimiento. Dios sigue colocando querubines espirituales para proteger lo sagrado. No porque no te quiera dentro, sino porque te ama tanto que no permitirá que te condenes a una eternidad deformada por tu pecado. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? El camino al árbol de la vida fue cerrado por un querubín, pero fue reabierto por la cruz. Cristo, el segundo Adán, murió y resucitó para que tú y yo podamos volver a tener acceso a lo eterno.
Pero ese acceso solo se activa por la fe, el arrepentimiento y la entrega total. El camino sigue siendo angosto y sigue siendo custodiado por la gloria. Entonces, la próxima vez que sientas que algo invisible te impide avanzar espiritualmente, no te frustres. Tal vez no es el enemigo, sino un querubín puesto por Dios para protegerte de ti mismo. Tal vez Dios está guardando tu alma de decisiones apresuradas, de relaciones tóxicas, de caminos que te desvían del verdadero propósito. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás tratando de entrar al Edén con ropas manchadas? ¿Estás buscando bendiciones eternas sin haber pasado por la cruz? Este primer ser misterioso nos recuerda que hay barreras espirituales que solo se rompen con rendición, que el acceso a lo sagrado sigue teniendo reglas y que la santidad de Dios no es negociable. Así que detente un momento, cierra los ojos y pregúntale al Espíritu Santo: ¿estoy caminando por el sendero correcto o me estoy estrellando contra espadas encendidas que no comprendo? Porque cuando entiendas la función de los guardianes del reino, dejarás de luchar contra Dios y empezarás a caminar con Él. Ahora dime tú, ¿alguna vez has sentido que hay algo invisible bloqueando tu camino y solo ahora entiendes que puede ser protección divina? Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a rendirme para acceder a lo eterno. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración de humildad, una llave espiritual. Es tu forma de decirle al Señor: guía mis pasos hasta que estés seguro de que puedo entrar. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, comenta esa frase ahora. En el bloque anterior aprendimos que no todo obstáculo espiritual proviene del enemigo. A veces es Dios mismo protegiéndonos con querubines invisibles. Pero si hay un ser en la Biblia que lleva el misterio en cada palabra que lo describe, es el Anciano de Días, un título que solo aparece en el libro de Daniel, en una de las visiones más impactantes del Antiguo Testamento, y que ha desconcertado a teólogos, profetas y estudiosos durante siglos. ¿Quién es el Anciano de Días? ¿Es Dios el Padre? ¿Es una manifestación del Hijo antes de su encarnación? ¿Es una figura simbólica o literal? ¿Y por qué aparece justo antes del juicio final de los imperios? Vamos al texto. En Daniel 7, 9, 10 dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. La imagen es majestuosa, pero también desconcertante. ¿Por qué Dios elegiría revelarse de esta manera? ¿Por qué no se manifestó con un nombre conocido como Jehová o Elohim, sino con este título enigmático: Anciano de Días? La expresión en sí ya nos lleva al misterio. Anciano de Días no es una referencia a edad física, sino a eternidad. Es alguien que existe antes de todo tiempo, antes de todo principio, antes de cualquier existencia creada. Y sin embargo, se sienta en un trono. Tiene vestiduras, tiene cabello blanco, está rodeado de fuego, de ruedas, de juicio. Este ser es, sin duda, una manifestación de la plenitud divina. Y lo más poderoso es que aparece justo en el momento donde se están levantando los imperios más blasfemos de la historia. En otras palabras, cuando el caos reina, cuando la maldad parece triunfar, cuando los cuernos del enemigo parecen dominar el mundo, Dios se sienta y juzga. ¿Y qué nos enseña esto? Primero, que no hay nada más poderoso que la estabilidad de un Dios que se sienta en su trono mientras el mundo tiembla. Dios no corre, Dios no entra en pánico, Dios no improvisa. Él es el Anciano de Días, aquel que lo ha visto todo, lo ha juzgado todo
y lo dominará todo. En tu vida, en este momento, tal vez estés viendo imperios levantarse, enfermedades, deudas, traiciones, gobiernos injustos, tinieblas espirituales. Pero el mensaje de Daniel es claro. Antes de que esos imperios existieran, ya estaba sentado el anciano de días. Y mientras los enemigos rugen, él sigue abriendo los libros. Segundo, esta figura celestial no actúa solo. A su alrededor hay millones de millones que le sirven. Ángeles, tronos, potestades, serafines, todo el ejército celestial se mueve bajo su orden. Lo que para nosotros parece un silencio de Dios, en realidad es la preparación de un juicio milimétrico, perfecto, ardiente. Dios nunca está pasivo, está sentado pero activo, está en calma pero encendido en fuego. Tercero, su trono tiene ruedas. ¿Lo notaste? Eso significa que el juicio de Dios se mueve, no está anclado a un lugar geográfico, no depende de un templo, de una nación, ni de una época. Donde sea que haya injusticia, el trono se acerca, y no lo sientes tú también. A veces, cuando haces silencio, no percibes que algo te está observando con ternura, pero también con fuego. Cuando estás a punto de cometer un pecado, no sientes una presencia invisible que no te grita, pero te pesa en el alma. Esa es la presencia del anciano de días, recordándote que el juicio está en marcha y que el tiempo está corriendo. Este ser misterioso aparece solo 3 veces en toda la Biblia, pero su impacto es eterno. Y en la visión de Daniel, cuando se sienta el anciano de días, el imperio final comienza a ser destruido y aparece el Hijo del Hombre. Porque esa es otra gran revelación. Después del anciano de días viene Jesús. Después del juicio viene la salvación. Después de los libros abiertos viene el reino eterno. Lo que el Espíritu nos dice hoy es esto: no temas a lo que está por venir, teme al que está sentado. Llámalo y ríndete a Él, porque si estás con Él, tu nombre no será borrado de esos libros, será exaltado. Este ser misterioso no es solo una figura profética, es una realidad espiritual, y si hoy estás viendo este video, es porque su trono con ruedas ha llegado a tu casa, y si ha llegado, no es para condenarte, es para salvarte, pero primero tendrás que dejar que Él lea tu corazón. Quiero preguntarte algo con sinceridad. ¿Sientes que en los últimos días algo se ha movido en tu vida, como si el juicio de Dios estuviera tocando tu puerta con amor, pero también con urgencia? Entonces comenta ahora mismo: anciano de días, léeme antes que el juicio llegue. Esa frase no es un cliché, es una oración profunda, es tu forma de decirle al Señor: no quiero esconderme, quiero que me leas, que me juzgues y que me limpies. Comenta ahora mismo y permite que esta frase abra una conversación entre tu alma y el trono eterno. Y si este mensaje ha resonado contigo, hasta ahora hemos visto al querubín que guarda lo sagrado y al anciano de días que se sienta como juez eterno. Pero hay un grupo de seres que no bajan a la tierra, no descienden a traer mensajes, no combaten con espadas ni se presentan en visiones de guerra. Su única tarea, desde antes del principio, es una sola: adorar a Dios sin cesar. Hoy hablaremos de los serafines, uno de los seres más misteriosos y celestiales que registra la Biblia, y cuya existencia revela una dimensión completamente diferente de la realidad espiritual. La única vez que los vemos nombrados directamente es en Isaías 6:1-3, cuando el profeta tiene una visión gloriosa. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Este pasaje tiene una profundidad espiritual inmensa. Isaías, un profeta que hasta ese momento hablaba en nombre de Dios al pueblo, tiene un encuentro directo con lo celestial, pero no se encuentra primero con ángeles guerreros, ni con un juicio como el que vimos en Daniel. Se encuentra con el templo celestial, con el Señor exaltado y con seres que no están diseñados para hablar con los hombres, sino para adorar en las alturas eternas. Estos serafines tienen una anatomía extraña para el entendimiento humano: 6 alas. Y lo más intrigante no es su número, sino cómo las usan. Con 2 alas se cubren el rostro como si no pudieran mirar directamente al resplandor del Altísimo. Con 2 cubren sus pies, una señal de humildad y reverencia. Y con 2 vuelan, indicando servicio activo, disponibilidad constante. Estos seres viven en la esfera más alta del cielo. No se les asignan misiones fuera del templo. No descienden al mundo. No detienen guerras. No escriben libros. Su única función es rodear el trono y cantar Santo, 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 sin detenerse jamás. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que en presencia de una adoración tan perfecta, Isaías se derrumba. ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Isaías no dice, qué hermoso lo que vi. No dice, qué emoción tan grande siento. Lo primero que experimenta al ver a los serafines adorando es conciencia de su impureza, porque la verdadera adoración no emociona, transforma, no busca aplausos, provoca quebranto. Y aquí llegamos a la enseñanza poderosa para tu vida hoy. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una presencia tan santa, tan real, tan viva, que tu alma no supo si llorar, callar o caer de rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que no cantaste por gusto, sino por quebranto? Dios está buscando adoradores como los serafines, no con alas, sino con corazones que se cubren el rostro ante su presencia, que esconden el ego, que vuelan por fe aunque estén rotos. Los serafines representan el nivel más alto de intimidad con Dios, y sin embargo, están velados. No se atreven a mirarlo directamente, no se glorían de estar cerca, porque cuando entiendes realmente quién es Dios, lo único que puedes decir es santo. Una y otra vez. Santo, santo, santo. ¿Y qué pasa después? Dios no le habla directamente a Isaías. Dios no le ordena que haga nada. Lo que sucede es que uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y lo toca en los labios y le dice: «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Ese carbón representa la santidad que purifica, el fuego que no quema carne sino culpa, la adoración verdadera que no es sonido, sino redención. Escucha esto con atención. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con alabanza. Hay cadenas que no se rompen con fuerza, sino con fuego del altar, y hay pecados que no se vencen con palabras, sino con la adoración que toca tu alma como un carbón encendido. Tal vez has estado peleando con tus fuerzas, orando sin respuesta, buscando la estrategia correcta. Y todo lo que Dios te está pidiendo es que adoradores como los serafines se levanten, no por emociones, sino por rendición. Hoy te invito a hacer algo más que mirar este video. Te invito a que cierres tus ojos y repitas la palabra que ha resonado desde la eternidad hasta hoy. Santo, santo, santo. Porque cuando esa palabra sale de tu corazón en verdad, el altar se activa y el carbón arde, y tus labios son tocados. Y ahora, aquí dentro del mensaje, quiero invitarte a dejar una señal pública de tu entrega. Comenta ahora mismo esta frase con sinceridad: «Tócame con el fuego de tu altar y límpiame, Señor».
No lo escribas como una tarea, escríbelo como un clamor. Hazlo porque sientes que este mensaje no vino por casualidad. Hazlo porque sabes que aún hay áreas de tu alma que necesitan el toque del cielo. Hazlo porque ese comentario puede ser la chispa que encienda tu restauración. Y si ya lo escribiste, quédate conmigo, porque el próximo ser que vamos a descubrir no canta, no protege y no juzga, sino que lleva un mensaje en su propio cuerpo. Un ser tan extraño que solo lo conocemos por su forma simbólica, y sin embargo, su rol en el fin de los tiempos será fundamental. Hasta aquí hemos caminado entre ángeles celestiales y tronos eternos. Hemos contemplado el fuego del altar, las alas del cielo, la adoración que purifica. Pero ahora, el rumbo de nuestra exploración da un giro, porque no todos los seres misteriosos de la Biblia reflejan gloria. Algunos, en cambio, representan el misterio del mal, del engaño y de lo que aún está por manifestarse. Hoy hablaremos de uno de los seres más temidos, oscuros y desconcertantes del libro de Apocalipsis, la bestia con 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Es literal? ¿Es simbólica? ¿Ya apareció? ¿O está por manifestarse en la tierra? ¿Qué papel juega esta criatura en el plan profético de Dios? Y más importante aún, ¿cómo afecta tu vida, aquí y ahora? En Apocalipsis 13, 1, 2, dice el apóstol Juan: «Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad». Solo estas palabras ya estremecen. La imagen no tiene comparación con nada que hayamos visto antes en las Escrituras. No es un animal conocido, no es un ángel caído, no es un demonio individual. Es una entidad compuesta, híbrida, grotesca, con autoridad delegada directamente por el dragón, es decir, Satanás mismo. Aquí no estamos frente a un enemigo común. Estamos ante el símbolo del sistema mundial que se levantará en oposición a Dios en los últimos días. Una mezcla de imperios pasados, de figuras tiránicas, de blasfemia organizada. Una bestia que no solo domina, sino que exige adoración. Apocalipsis 13, 4, 5 añade: «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?» También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto no es solo una figura apocalíptica, es un anuncio espiritual, un aviso profético de que llegará un tiempo donde la adoración será puesta a prueba. Un tiempo donde la bestia no perseguirá con armas, sino con ideología, con manipulación, con control. Un tiempo donde muchos preferirán el aplauso del mundo a la fidelidad al Cordero. Pero, ¿qué representa cada parte de esta criatura? Las 7 cabezas aluden a los 7 imperios que han dominado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Los 10 cuernos a las alianzas políticas finales que se unirán bajo un solo sistema para desafiar el reino. La boca de león representa el rugido de la autoridad. Los pies de oso, la fuerza que aplasta. El cuerpo de leopardo, la velocidad y astucia de su conquista. Todo en esta bestia es una parodia infernal del Mesías, un anticristo sistemático, una falsificación del poder divino. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho más de lo que imaginas. Cada día, sin darte cuenta, puedes estar rindiendo parte de tu adoración a ese sistema. Cada vez que comprometes tus principios por aceptación, cada vez que callas una verdad por miedo al rechazo, cada vez que te acomodas al pensamiento del mundo para no parecer radical, la bestia se alimenta de esa tibieza,
se fortalece en la sumisión silenciosa de los creyentes. La Biblia dice que la bestia parece invencible. ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pero esa no es una pregunta honesta, es un susurro venenoso, una mentira que busca que bajes los brazos. Porque la verdadera respuesta es, ¿quién como el Cordero? ¿Quién podrá hacerle frente a aquel que venció con su sangre? Este ser misterioso te desafía a tomar posición. Ya no se trata solo de saber que el mal existe. Ahora se trata de discernir cómo opera, por dónde se cuela, qué máscaras usa, y la mayor de sus estrategias es el engaño. La bestia seduce, la bestia imita, la bestia ofrece soluciones, pero a cambio exige tu alma. Jesús no fue al Calvario para que tú termines adorando sistemas disfrazados de progreso. Jesús no derramó su sangre para que tengas miedo a ser diferente. Él venció al mundo. Y eso significa que tú también puedes vencer. Pero primero necesitas despertar. Necesitas mirar la arena del mar como lo hizo Juan y reconocer que esa bestia también está hoy tocando a tu puerta, en la forma en que piensas, consumes, te relacionas. ¿Estás adorando sin saberlo a lo que odia a Dios? Ahora quiero que respondas con sinceridad a esta pregunta. ¿Has sentido que, en tu vida, el sistema de este mundo ha estado intentando seducirte para alejarte de la verdad? Entonces, comenta ahora mismo esta frase como acto de valentía espiritual. Renuncio a la bestia y elijo al Cordero. No lo escribas como un adorno, escríbelo como una decisión, porque al hacerlo estás levantando una bandera que dice, yo no pertenezco al sistema, pertenezco al reino. Y esa es la declaración que la bestia no puede soportar. Después de hablar sobre la bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, una figura de poder oscuro que busca usurpar la adoración del pueblo de Dios, debemos ahora prestar atención a otro tipo de ser misterioso. Uno que no aparece con múltiples cabezas ni se levanta del mar, sino que se cuela en los templos, se disfraza con túnicas y habla en nombre de Dios, sin ser enviado por él. Hoy hablaremos de uno de los seres más peligrosos y menos reconocidos de la Biblia, el espíritu de engaño. Un espíritu que, según las Escrituras, puede poseer a personas que se presentan como mensajeros de Dios, pero que en realidad son instrumentos del juicio o de la confusión. En 1 Reyes 22, 19, 23 se nos revela una escena impactante. El profeta Micaías está delante del rey Acab y le muestra una visión celestial que pocos creyentes se atreven a estudiar con detenimiento. Entonces él dijo, «Oye, pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Este pasaje es tan desconcertante como revelador. Dios permite que un espíritu de mentira hable por boca de profetas falsos para que Acab, un rey rebelde y perverso, caiga en la trampa de su propio orgullo. El espíritu de engaño no viene como demonio visible, ni como bestia rugiente. Viene como palabra seductora, como consejo conveniente, como promesa vacía. Y lo más trágico es que viene a través de personas que usan la Biblia, que oran, que se visten como siervos del Señor. Este ser misterioso no tiene forma física,
pero su presencia puede sentirse cuando se predica un evangelio sin cruz, cuando se exaltan visiones humanas por encima de la palabra, cuando el aplauso es más importante que la santidad. Y lo más peligroso es que muchos de los que están bajo su influencia no lo saben, porque este espíritu opera como una niebla. No lo ves venir, pero de pronto ya no distingues la verdad. Este espíritu no se manifiesta solo en predicadores. También puede tocar a líderes, a cantantes, a maestros, a amigos cercanos, y puede incluso hablarte en tu interior, haciéndote creer que tus deseos son la voluntad de Dios. ¿Cómo lo reconoces? No porque hable cosas malas, sino porque dice cosas buenas que no son verdaderas, promesas sin base, revelaciones sin arrepentimiento, palabras dulces sin santidad. En 2 Tesalonicenses 2, 10, 11, el apóstol Pablo profetiza algo similar, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios permite que el espíritu de engaño actúe cuando el corazón del creyente prefiere lo cómodo antes que lo correcto. Y en ese punto, la verdad deja de ser revelación y se convierte en juicio. Esto es lo más fuerte de todo. Dios no obliga a nadie a amar la verdad. Pero cuando alguien la rechaza voluntariamente, termina creyendo una mentira que parece verdad. Y esa mentira puede durar años, incluso toda una vida. ¿Estás seguro de que las voces que estás escuchando son del Espíritu Santo? ¿Estás seguro de que no has confundido la confirmación de tu deseo con la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado si lo que estás recibiendo como revelación no es, en realidad, un reflejo de lo que quieres oír? Porque hay oraciones que Dios no responde con silencio. Las responde con prueba. Y permite que te rodees de voces falsas para ver si tú sigues buscando su rostro o te conformas con la aprobación de hombres. Este espíritu de engaño es un ser misterioso porque no tiene rostro, pero sí muchas bocas, y muchas veces la boca que usa es la de alguien en quien confías, o incluso la tuya propia. No ignores esta advertencia. Si te has sentido confundido últimamente, si has escuchado profecías contradictorias, si has recibido palabra tras palabra y nada se cumple, tal vez no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Tal vez estás siendo inducido por un espíritu de engaño que solo desaparecerá cuando decidas buscar la verdad por ti mismo, de rodillas, con la Biblia abierta y el alma quebrada. Ahora quiero pedirte algo más que importante. Si este mensaje te confrontó, si en lo profundo de tu corazón sientes que alguna vez pudiste haber escuchado una voz que no era de Dios, comenta esta frase como una oración pública y sincera. Señor, no quiero palabras dulces, quiero tu verdad, aunque duela. Escribe eso con el corazón abierto. Es tu manera de decirle a Dios que prefieres la disciplina de su amor que el consuelo falso del error. Es tu señal de madurez espiritual. Es tu declaración de guerra contra las mentiras espirituales. Hasta ahora hemos hablado de seres celestiales, de bestias proféticas, de espíritus invisibles que engañan y desvían. Pero el próximo ser misterioso no es ni criatura ni ángel. No viene del cielo ni del abismo. Camina sobre la tierra, pero su voz viene de lo alto. Es un ser humano, y al mismo tiempo una antorcha encendida que divide la historia entre lo viejo y lo nuevo. Hoy hablaremos de Juan el Bautista, el hombre cuya existencia fue profetizada siglos antes de su nacimiento y cuya vida entera fue vivida al margen de los caminos del mundo. ¿Por qué un hombre aparece en esta lista de seres misteriosos? Porque Juan no era un hombre común, porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, porque su estilo de vida no encajaba ni con la religión de su tiempo, ni con la sociedad en la que nació,
porque su presencia causaba incomodidad y sin embargo atraía multitudes. Jesús mismo dijo en Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero ¿quién era este hombre que no hacía milagros, no escribió libros, no fundó templos, y sin embargo es llamado el mayor de los nacidos de mujer? Juan es un misterio porque representa la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el último profeta del Viejo Pacto y el heraldo del Nuevo Reino. Es una antorcha que arde en medio del desierto, gritando verdades que pocos querían oír y que aún hoy muchos prefieren ignorar. La Biblia dice que comía langostas y miel silvestre y que vestía con piel de camello, pero más allá de su apariencia, lo que hacía estremecer a quienes lo escuchaban era su mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no predicaba prosperidad, no prometía puertas abiertas, no garantizaba que todo saldría bien. Juan gritaba lo que nadie quería oír, que el juicio venía, que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles y que el tiempo de jugar con lo sagrado se había terminado. Y por eso muchos huían de él, pero otros corrían hacia él, lloraban al escucharlo, se sumergían en el agua del Jordán y salían renovados. ¿Por qué? Porque cuando la voz de Dios resuena desde lo profundo, no necesitas luces ni adornos, solo necesitas verdad. Y Juan, aunque humano, fue una trompeta divina en medio del caos. Lo más profundo del misterio de Juan no es su dieta ni su ropa, es el hecho de que él nació con una sola misión y murió sin desviarse de ella. No buscó fama, no aceptó alianzas, no se dejó corromper, y cuando vino Jesús se hizo a un lado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. ¿Quién hoy en día está dispuesto a menguar para que Cristo crezca? ¿Quién está dispuesto a ser voz y no nombre? ¿Quién aceptaría una vida sin reconocimiento, sin estabilidad, sin seguridad, solo por preparar el camino del Mesías? Juan fue decapitado en una cárcel por haber confrontado el pecado de un rey. Murió sin haber visto el reino en plenitud, y sin embargo Jesús lo llamó el más grande. Tal vez tú también sientes que tu vida está en el desierto, que no encajas, que tus palabras no son populares, que tu llamado te ha alejado de muchos, pero tal vez eso no es una maldición. Tal vez es señal de que, como Juan, estás caminando en obediencia. Hoy Dios está buscando más Juanes, no figuras decorativas, sino voces que gritan lo que otros callan, vidas que no buscan brillar, sino apuntar hacia el verdadero Salvador. Y si tú sientes que hay algo de Juan dentro de ti, si sientes que tu llamado ha sido duro, pero que no puedes detenerte, si sientes que tus palabras incomodan, pero no puedes silenciarte, escribe en los comentarios esta frase como un acto de entrega a tu misión. Señor, hazme voz aunque nadie me vea. No escribas esta frase por impulso. Escríbela si estás dispuesto a ser fiel, incluso en el anonimato. Si estás dispuesto a seguir predicando, aunque tu desierto no se convierta en oasis. Si estás listo para menguar, para que Cristo sea exaltado en tu vida, aunque eso signifique perderlo todo. Juan no hizo milagros, pero fue un milagro andante. No fue a los palacios, pero los palacios temieron su voz. Y aunque su cabeza fue cortada, su eco sigue retumbando 2000 años después. Hemos caminado por desiertos y por tronos, hemos conocido seres celestiales que cantan sin cesar y otros que se esconden en lo profundo de las tinieblas. Pero hay un ser cuya existencia no se basa en destruir con violencia, sino en desgastar con palabras. Un ser que no necesita cadenas visibles, porque sabe usar las mentiras como sogas espirituales. Hoy hablaremos del acusador de nuestros hermanos, una figura enigmática y oscura que aparece con distintos nombres en la Biblia, pero con un propósito definido: acusar al pueblo de Dios día y noche.
En Apocalipsis 12:10 se nos da una de las descripciones más inquietantes de este ser. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este pasaje nos revela que no todos los enemigos se manifiestan con violencia exterior. Algunos operan con persistencia silenciosa, repitiendo una y otra vez mentiras sutiles, instalando duda, culpa, condenación y vergüenza en la mente de los creyentes. Este ser no necesita golpear, porque sabe hablar, y lo que dice, aunque sea falso, tiene el poder de paralizar a quien no conoce su verdadera identidad en Cristo. Este acusador no opera en las calles ni en el mundo secular. Opera en la conciencia del creyente. Es la voz que te dice que ya no tienes perdón, que tus errores te descalifican, que Dios se ha cansado de ti, que fallaste tantas veces que ya no eres digno de volver. No subestimes el poder del acusador. No necesita tocar tu cuerpo. Solo necesita hacerte creer que Dios ha retirado su favor. Y si logra que lo creas, ya no necesitas cadenas físicas. Te encarcelas tú mismo. En Zacarías 3:1-2 tenemos otra escena espiritual profunda. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? El acusador aparece allí, de pie junto a Josué, justo en el momento más sagrado, el encuentro con Dios. No estaba allí para atacar físicamente. Estaba allí para señalar su ropa sucia, para recordar sus errores, para impedir su restauración. Pero lo que cambia todo en esta escena es que no fue Josué quien se defendió, fue Dios mismo quien lo hizo. El Señor no dijo que Josué estaba limpio, dijo que Él lo había escogido, y lo llamó un tizón arrebatado del incendio, es decir, una vida quemada, pero rescatada por misericordia. Eso eres tú, eso soy yo. Tizones marcados por el fuego, pero salvados por la mano de Dios. El acusador no puede tocar tu alma, pero puede susurrarte mentiras hasta que dejes de creer que eres hijo. Hasta que empieces a vivir como si Dios estuviera lejos, hasta que dejes de orar, de adorar, de caminar por fe. Por eso Apocalipsis 12:11 nos da la clave para vencerlo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No se vence al acusador con lógica, ni con argumentos, ni con teología. Se vence con la sangre de Cristo y con un testimonio firme, que no cambia según el estado emocional del creyente. Tu victoria no depende de cómo te sientes, depende de lo que crees. Y si crees en la sangre, en la cruz, en la gracia inmerecida, entonces el acusador ya está derrotado. Pero necesita que tú lo sepas, porque mientras tú ignores esa verdad, seguirá hablando, y cada palabra suya busca una sola cosa: silenciar la tuya. Si logras callar tu voz de adoración, si logras aislarte, si logras hundirte en la autoconmiseración, entonces habrá logrado su objetivo. Pero si tú te levantas, aunque sea con lágrimas, si adoras aunque tengas dudas, si proclamas la verdad aunque el enemigo te susurre lo contrario, entonces estás venciendo, aunque no lo sientas. Este ser misterioso no solo odia a Dios, te odia a ti. Porque tú representas todo lo que Él perdió para siempre. Tú tienes perdón, tú tienes acceso, tú tienes redención. Tú puedes comenzar de nuevo cada mañana, Él no. Por eso te acusa, porque no puede cambiar su destino, pero quiere que tú te pierdas en el tuyo. Ahora te invito, como acto de fe, a romper ese ciclo de condenación con tus palabras.
Escribe en los comentarios esta frase poderosa: el acusador cayó y yo me levanto en la gracia. Escríbela como un acto espiritual, como una espada que corta las mentiras que han estado repitiéndose en tu mente, como una declaración pública de que no escucharás más esa voz que te quiere hundir. Y cada vez que alguien lea tu comentario, sabrá que el acusador no tiene la última palabra, la tiene el Cordero. Y si estás listo para seguir con esta travesía, el próximo ser que veremos es uno que no aparece en el cielo ni en el infierno, sino en medio de fuego y juicio. Un ser que mezcla lo espiritual con lo natural, y cuya imagen es tan perturbadora que ha sido incomprendida por generaciones. A esta altura del viaje ya has conocido a seres angelicales que adoran, a bestias que destruyen, a espíritus que engañan, a hombres que anuncian y a acusadores que oprimen. Pero hay un tipo de criatura que parece no pertenecer a ninguna categoría, que no se deja encasillar en ángeles, ni en hombres, ni en demonios, que vive en el centro del trono celestial, muy cerca de Dios, y cuya apariencia escapa completamente a la lógica humana. Hoy hablaremos de uno de los misterios más grandes del Apocalipsis: los 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás, mencionados por el apóstol Juan en su visión del cielo. Criaturas que desafían el entendimiento y que revelan verdades profundas sobre la santidad y el gobierno eterno de Dios. En Apocalipsis 4, 6, 8 leemos: «Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Este pasaje no puede pasarse por alto. Hay algo aquí que Dios quiere revelar a los que buscan con hambre. Los 4 seres vivientes no son simplemente símbolos. Son manifestaciones de la plenitud de la creación redimida y de la soberanía divina en todas las dimensiones de la existencia. Observa lo que representa cada rostro. El león, símbolo de realeza, fuerza y dominio. El becerro, símbolo de sacrificio, trabajo y humildad. El rostro humano, que representa la razón, la conciencia y la dignidad del ser creado. El águila, que simboliza visión, espiritualidad y velocidad divina. Estos seres son un resumen viviente de lo que Dios creó y de lo que Él redimirá. Pero lo más impactante es que están llenos de ojos, por delante, por detrás, por dentro. ¿Qué significa esto? Que nada escapa a su percepción espiritual, que todo es visto, que nada es oculto, que la adoración verdadera no es ciega sino consciente. Mientras adoran, ven. Mientras dicen santo, observan todo lo que sucede en el trono y en la tierra. Y al ver más, adoran más. Y cuanto más adoran, más son revelados. La verdadera adoración no es ignorante, no es solo emocional. Es una respuesta al conocimiento profundo de la santidad de Dios. Estos seres lo prueban. Cuanto más entienden, más glorifican. Hay creyentes que adoran solo cuando todo va bien, que dicen santo cuando sienten gozo. Pero estos seres vivientes nos enseñan que la adoración no cesa, porque Dios nunca deja de ser quien es. No importa lo que ocurra en la tierra, en el cielo, la alabanza no se interrumpe. Y estos seres lo declaran sin pausa. ¿Y sabes qué más? En Apocalipsis 5, 8, 10, estos mismos seres se postran delante del Cordero cuando Él toma el libro. Reconocen que solo Él es digno,
Reconocen que su santidad es perfecta, pero necesita la sangre del Cordero para completarse en justicia. Esto nos enseña una verdad muy poderosa. Incluso las criaturas más cercanas al trono reconocen que Jesús es el centro de todo. Y si ellos lo hacen, ¿cómo no hacerlo tú y yo? Hay creyentes que creen que ya lo han visto todo, que ya no hay más revelación, que no necesitan seguir buscando. Pero si estos seres, llenos de ojos, no dejan de decir santo ni de postrarse, ¿quiénes somos nosotros para dejar de asombrarnos ante la majestad de Dios? El misterio de estos seres vivientes es que representan lo que tú y yo fuimos creados para ser: adoradores constantes, criaturas con visión espiritual, presencia viva ante el trono y reconocimiento total del poder del Cordero. Estos seres nos confrontan con una pregunta urgente. ¿Has estado viendo con ojos espirituales? ¿O te has acostumbrado tanto a lo sagrado que ya no te asombra? ¿Estás adorando por rutina? ¿O porque cada día ves algo nuevo de Dios que te deja sin aliento? Ahora quiero que hagas una pausa y reflexiones. Si deseas tener la visión espiritual de estos seres vivientes, si anhelas ver más de Dios, si deseas adorarlo con profundidad, comenta esta frase ahora mismo: abre mis ojos, Señor, para que te adore como nunca antes. No lo hagas como repetición. Hazlo como clamor, como acto de humildad, como una súplica por revelación, porque mientras más veas, más adorarás, y mientras más adores, más conocerás a aquel que se sienta sobre el trono. Y si estás listo para descubrir el último ser de esta lista, prepárate. Es un personaje que une el pasado con el futuro, que se revela como guerrero, pero también como redentor. No es criatura, no es ángel, no es espíritu, es el centro de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que será. Hemos llegado al final de esta travesía. 9 seres han sido revelados, desde querubines que custodian la gloria, hasta espíritus de engaño, bestias proféticas, acusadores, adoradores celestiales y profetas que gritan en el desierto. Pero el 10º ser no es solo un personaje de la Biblia, es el clímax de toda revelación, el alfa y la omega, el principio y el fin. Hoy hablaremos del jinete del caballo blanco que aparece en el libro de Apocalipsis. Un ser que no se presenta como hombre crucificado ni como maestro manso, sino como guerrero victorioso, lleno de gloria, fuego y justicia. Un ser tan glorioso que lleva escrito en su muslo: Rey de reyes y Señor de señores. En Apocalipsis 19, 11, 16, Juan escribe: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Este ser no es un ángel, ni una criatura simbólica. Este ser es Cristo mismo, pero no es el Cristo del pesebre, no es el Cristo de la cruz. Es el Cristo glorificado, revestido de poder, descendiendo no para predicar, sino para reinar. Este es uno de los momentos más majestuosos de toda la Biblia. El cielo se abre, el silencio termina, y aquel que fue despreciado en la tierra, ahora aparece con fuego en los ojos, espada en la boca y corona sobre su cabeza. El cordero ahora es león, el siervo ahora es rey, el humillado ahora es juez. Y es aquí donde toda la historia se cierra.
porque este ser es la culminación de todos los demás. Él venció al acusador. Él desenmascaró al espíritu de mentira. Él triunfó sobre la bestia. Él es adorado por los seres vivientes. Él fue anunciado por Juan el Bautista. Él es quien le dio sentido a cada figura, a cada visión, a cada sombra. Y tú, querido oyente, estás llamado a seguirle, no en un caballo físico, sino con vestiduras limpias, con fidelidad, con una vida rendida, con una espada en la boca, la palabra, y con un corazón preparado para reinar con él. Porque este pasaje no es solo una imagen futurista, es una promesa, y es también una advertencia. Jesús viene, pero no como muchos esperan. No viene a convencer, viene a juzgar, no viene a sanar heridas, viene a cerrar la historia. Y tú debes decidir de qué lado estarás ese día, si en las filas que le siguen o en las que intentan resistirlo, porque ese día no habrá neutralidad. Y lo que determines hoy será lo que te coloque detrás de él o debajo de su espada. Este jinete del caballo blanco es el Verbo eterno, el mismo que creó el universo con su voz, el mismo que caminó entre nosotros, el mismo que fue traspasado por amor y que ahora regresa para establecer su reino sin fin. Este no es un cuento, no es poesía apocalíptica, es el futuro inevitable de todo el que respira. Y tú estás siendo llamado hoy a alistarte. Y si has llegado hasta aquí, si permaneciste durante toda esta revelación de los 10 seres más misteriosos de la Biblia, quiero invitarte a dejar en los comentarios una frase que refleje tu fe, tu decisión y tu compromiso con el Verbo eterno. Escribe ahora mismo: yo seguiré al jinete del caballo blanco, aunque el mundo se levante en contra. Escríbelo como una declaración pública, como una forma de decirle al mundo espiritual que tú no temes, que tú esperas, que tú crees, y que cuando los cielos se abran no te esconderás, te unirás a Él. Y si ya lo hiciste, quiero decirte que este video es completamente de autoría propia. Cada palabra, cada enseñanza, cada reflexión ha sido trabajada para que tú, que estás del otro lado, recibas una revelación auténtica y profunda. No hay guiones copiados, ni frases vacías. Todo fue hecho con dedicación, para ti, con el propósito de edificar tu fe y prepararte para los días por venir. Gracias por llegar hasta aquí. Y ahora quédate en silencio unos segundos. Deja que la música de fondo inunde tu alma. Permite que el Espíritu Santo selle lo que hoy ha sido sembrado en ti. Y en estos últimos instantes, dedícale al Señor unas palabras de gratitud, de alabanza, de entrega. No cierres el video de inmediato. Permite que esta atmósfera de paz te abrace. Y recuerda, el cielo se abrirá, y cuando lo haga, el Verbo vendrá, montado sobre un caballo blanco. ¿Estás listo? Si este contenido tocó tu alma, compártelo. Suscríbete para seguir recibiendo estas revelaciones y sigue buscando, porque lo más profundo de Dios aún está por ser revelado.